se nos pide encontrar los valores de x, y z, que corresponden al punto crítico de la función, f de x, y es igual a 5x al cuadrado menos 3x menos 3 y más 2y al cuadrado. Para encontrar un punto crítico, primero encontramos los números críticos, que son los valores x, y donde ambos de primer orden derivadas parciales, son iguales a 0 o no existen. Por lo tanto, debemos empezar por determinar las derivadas parciales de primer orden. Primero encontremos el parcial de f con respecto a x. Para hacer esto, diferenciamos f de x, y con respecto a x. Tratar a y como una constante. La derivada de 5x al cuadrado con respecto a x es 10x. Menos la derivada de 3x con respecto a x, que es 3. Y luego tenemos menos derivada de 3y con respecto a x, que es 0. De nuevo, porque eres tratar a y como una constante. Y luego, además de la derivada de 2y al cuadrado con respecto a x, que también es 0. De nuevo, porque tratamos y como una constante. Y ahora vamos a encontrar el parcial de f con respecto a y, así que ahora estamos diferenciando f de x, y con respecto a y tratando x como una constante. La derivada de 5x al cuadrado con respecto a y, es 0. De nuevo, dado que tratamos x como constante, menos la derivada de 3x con respecto a y, que es 0. Y, a continuación, añadir la derivada de menos 3y con respecto a y, que es menos 3, más la derivada de 2y al cuadrado, con respecto a y, que es 4y. Ahora que tenemos ambos parciales de primer orden, los ponemos a ambos iguales a 0, y los resolvemos como un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, queremos saber los valores x y donde 10x menos 3 es igual a 0. Y donde menos 3 más 4y es igual a 0. Bueno, este sistema es bastante simple porque la primera ecuación solo tiene x, y la segunda ecuación solo tiene, y así que resolvamos la primera ecuación para x. El primer paso sería añadir 3 a ambos lados, lo que nos da 10x igual a 3, y luego dividiendo ambos lados por 10, tenemos x igual a 3 décimas. Y, a continuación, resolvemos la segunda ecuación para el primer paso, sumar 3 a ambos lados, lo que nos da 4y igual a 3. Dividiendo ambos lados por 4, tenemos y igual a 3 cuartos. Así que el punto crítico es cuando x es igual a 3 décimas. Y es igual a 3 cuartos. Para encontrar la coordenada z devaluamos la función cuando x es 3 décimas e y es 3 cuartas partes. Así que ahora tenemos que encontrar f de 3 décimas, 3 cuartas partes, que es igual a 5 veces el cuadrado de 3 décimas, menos 3 veces 3 décimas. Y luego tenemos menos 3 veces 3 cuartas partes, más 2 veces el cuadrado de 3 cuartos. Por el bien del tiempo, ya lo he evaluado. Sale a menos 63 cuadragésimo, o como decimal final tenemos menos 1.575. Voy a seguir adelante y usar el valor fraccional de 63/40 centésimos negativos. Por lo tanto, el punto crítico para la función dada es el triple 3 décimos ordenado, la coma 3 cuartos, menos 63/40 centésimos, lo que significa que si la función tiene un extremo relativo, tendría que ocurrir en este punto. Antes de irnos, veamos esto gráficamente. Así que aquí tenemos el gráfico de la superficie y el punto crítico se injerta en rojo. Podemos ver que el punto crítico resulta en un punto bajo en el gráfico. Por lo tanto, el punto representa un mínimo relativo. En este caso, en realidad, es un mínimo absoluto. Y en la siguiente parte de la lección analizaremos los métodos para determinar si un punto crítico representa un máximo relativo, un mínimo relativo o ninguno de los dos. Espero que te haya resultado útil.